en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. El título de este mensaje se llama La Segunda Resurrección. La Segunda Resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 del 11 al 15. Mis queridos hermanos, una de las características del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios no anda en tinieblas. El pueblo de Dios anda seguro en esta vida porque ha puesto su confianza en Jesucristo, que es la roca firme. Y como pueblo de Dios, el cristiano sabe de dónde viene, por qué está en este mundo y hacia dónde va. El cristiano, el hijo de Dios, sabe lo que le espera en el futuro. No anda caminando en tinieblas ni en oscuridad. Y el sermón de hoy nos enseña, hermanos míos, que el cristiano sabe cuál es su destino final. El cristiano sabe, hermanos míos, lo que espera este mundo y lo que espera aquellos que aman al Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a aprender de que hay una segunda resurrección. Hablamos el domingo anterior sobre la primera resurrección, que es para resurrección de los santos en Cristo. Pero la segunda resurrección es una resurrección triste. No es para el cristiano, es para todos aquellos que no creyeron en el evangelio del Señor Jesucristo. Para todos aquellos que no creyeron en Jesús. Para todos aquellos que rechazaron la verdad de Dios. La Biblia habla que hay una segunda resurrección. Y para entender esto, hermanos míos, es como aquellas 4 chicas que habían ido para el verano a bañar en un río que quedaba cerca de una represa en Nueva Zelanda. Y la historia dice que la represa de vez en cuando se llena, suelta agua para evitar que la represa se desborde, ¿verdad? Y entonces a lo largo de ese río hay señales, hay carteles que de vez en cuando la represa suelta agua y que cuando pasa el agua, el río, la torrente arrastra a todo lo que está ahí y que no es momento para estar bañando. Pues en ese día en particular, a pesar de los letreros que habían y a pesar de que la represa lanza una señal de alarma, 5 minutos para que la gente que esté bañando salga y pueda estar en un lugar seguro, estas 4 chicas ignoraron la alarma. Y suena la alarma y era tiempo que todo el mundo que estaba bañando se saliera del río a la orilla para estar seguro. Pero ellas ignoraron la alarma. Ignoraron los carteles que decía que al sonar la alarma tenían que salir. Ya cuando ellas quisieron, ya faltando poco tiempo de que sonara la alarma, un hombre que estaba en la orilla les hizo la señal que salieran. De las 4, 3 de ellas reaccionaron rápidamente y corrieron nadando hacia la orilla. Y ya la 4ª ya no pudo llegar hasta la orilla. Su reacción y la decisión de ponerse en un lugar seguro fue demasiado tarde. Hermano, esto nos enseña que vivimos en tiempos donde hay tiempo ahorita. Donde la gente puede hacer caso a la alarma. Donde la gente puede hacer caso a escaparse del juicio inminente que viene sobre este mundo y en especial aquellos que rechazaron los caminos de Dios. Y Dios dice que venid luego y estemos a cuenta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero desgraciadamente muchas personas son como esas chicas. A pesar de los letreros, a pesar de las advertencias, de las voces de alarma, simplemente no hacen caso.
hasta cuando llega el juicio, and it is too late. Demasiado tarde. Y la Biblia nos enseña, hermano, ahí si me acompañan, en el capítulo 20, el versículo 5 de Apocalipsis, nos habla, hermanos míos, de primero la primera resurrección, que son los santos en Cristo. Y dice la Biblia que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermano mío, la mayoría de las personas piensan que habrá un juicio final, y eso es cierto. La mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes, saben que viene un juicio final sobre la tierra. Saben que un día darán cuenta a Dios de sus vidas. Saben que un día se presentarán delante de Dios, quien juzgará, dice la Biblia, a los vivos y a los muertos, y que tarde o temprano ese encuentro será inaplazable con Dios, donde darán cuenta de su vida. Y es cierto, dice la Biblia en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El problema es que las personas piensan que cuando estén delante de la presencia de Dios, Dios va a poner en balanza sus buenas obras junto con las malas obras. Y la gente va a estar ahí esperando, ¿verdad?, si se salva o no se salva. Si Dios lo juzga o lo libera. Ese es el grave error. Porque el juicio no se dará en el momento o el castigo cuando la persona se presente delante de Dios, sino que la manera en que Dios juzgará a las personas es después de la muerte. En otras palabras, el castigo, hermano mío, viene seguido de la muerte. Ahí es donde la Biblia nos enseña que el sello del castigo es después de la muerte, no hasta el juicio final de Dios. Y usted me dice, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, hermanos míos, debemos entender que dos juicios ocurrirán. Y son dos juicios separados para diferentes tipos de personas en diferente momento y en diferente tiempo. Este se le llama, hermanos míos, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco de Dios. Todos los seres humanos se van a presentar ante uno de los dos juicios. No se van a presentar a los dos juicios ni a las dos cortes al mismo tiempo, ni en diferentes, a uno o al otro. ¿Y quiénes entonces son los que se presentarán ante el tribunal de Cristo? ¿Y quiénes serán los que se presentarán ante el juicio del gran trono blanco de Dios? Podemos ver entonces que son dos tipos de juicios completamente diferentes. Por ejemplo, hoy en día tenemos nosotros las cortes de familia, tenemos las cortes civiles, tenemos las cortes marciales, que son los militares. Son diferentes tipos de cortes, son diferentes tipos de procedimiento, son diferentes tipos de jueces. Hermanos míos, también la primera y la segunda resurrección nos habla de dos tipos diferentes de cortes. Primero, permítame hablarle de lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Todo creyente verdadero, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Todo creyente en Cristo, tarde o temprano, se presentará ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo va a presentarse?
inmediatamente después del rapto de la iglesia, antes de que comiencen los 7 años de la tribulación. Usted dice, pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que los creyentes se van a presentar ante un tribunal de Cristo cuando seamos arrebatados? Es sencillo, la Biblia nos lo explica. La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, que habían 24 ancianos con coronas, los cuales son como diademas o, mejor dicho, premios o galardones. Y luego cuando el apóstol Juan ve más adelante en el capítulo 5, dice la Biblia que estos que alababan al Señor y adoraban al Señor, ellos decían, nos has hecho para nosotros reyes y sacerdotes. Ya están reinando, ya están coronados y ya están vestidos. Luego en el libro de Apocalipsis 19, capítulo 7, versículos 8, 7 y 8, capítulo 19, versículos 7 y 8, nos dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado la esposa? Que a la esposa ha sido ya también coronada. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ve usted que la esposa está preparada. Y cuando Cristo está reinando, su esposa se sienta a su lado a reinar juntamente con él. Entonces viene el apóstol Pablo y dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Mire que el apóstol Pablo dice, es necesario que todos nosotros, se incluye él mismo. ¿De quién está hablando Pablo? De él y la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cristiano camina en esta vida entendiendo que es un mayordomo de los misterios de Dios. Nosotros no somos dueños, somos mayordomos, somos administradores de la gracia de Dios. Y como administrador, ¿qué hace el administrador? Administra. Y como administra, va a dar cuenta a su amo. Sí, tú y yo como cristianos daremos cuenta al Señor. Hermano, y no hay tiempo de explicarlo, tal vez en otro mensaje podemos explicarlo, porque el tema del mensaje no es sobre el tribunal de Cristo, pero la Biblia dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sea malo, pastor? Entonces voy a ser condenado por mis malas obras que he hecho como cristiano. Es que acuérdate, el tribunal de Cristo no es un tribunal de juicio, es un tribunal de galardón. Quiere decir que cuando tú miras los Juegos Olímpicos y pasa, ¿verdad? Primer lugar, se para ahí en el estrado. Segundo lugar y tercer lugar. Les pregunto a ustedes, ¿quién va a estar más feliz de los tres? El primero. ¿Ha notado usted que el que gana la medalla de plata nunca está feliz? Está más feliz el que ganó la medalla de bronce. Porque el de plata solo lo queda viendo al de oro y dice, eso debió haber sido mía. Nunca está contento, nunca está feliz. Porque dijo, pude haberme esforzado más, pude haber ganado la pelea más, pude haber luchado más. No importa. De todas maneras, los tres fueron ¿qué? Premiados. No condenados, sino premiados. El cristiano, hermanos míos, le va a pasar lo mismo. Algunos van a ser premiados más que otros. Y otros van a quedar diciendo, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué como creyente nunca hice caso al Señor? Hermano mío, pero lo dice la Biblia, cada uno recibe lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hermano mío, aprovecha ahorita que estás en el cuerpo. Vive para el Señor. Deja que Él te use tu boca, tus labios, tus manos, tu corazón, tu generosidad, tu vida, la manera como tú haces, hermano, porque hay recompensa. Entonces, tenemos claro que quienes presentan ante el tribunal de Cristo serán ¿quiénes? Los creyentes. ¿Y va a ser para qué? Para ser ¿qué? Recompensados
Porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios, tú y yo escapamos del juicio de Dios por nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Un podio de recompensas, no de, juicio. Algunos creyentes sufrirán pérdidas, sí, como el que pierde la medalla de oro y se queda con la de plata. Sus obras serán pesadas, sí, serán examinadas. Ahora hablemos del otro juicio, el juicio del gran trono blanco de Dios, donde ocurrirá la segunda resurrección. Porque lo que dice ahí, mire en el versículo 5, pero los otros muertos. ¿Cuáles son esos otros muertos? ¿Quiénes son los primeros muertos? Dice la Biblia que cuando Cristo, ¿se acuerdan lo que les dije en la primera resurrección? Que son diferentes etapas. Y cuando Cristo venga por su iglesia y nos vayamos en el rapto, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Y los que vivimos seremos transformados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y luego, hermano mío, eso va a ocurrir antes de que el anticristo se presente al mundo, antes de que vengan los 7 años de la tribulación. La iglesia será arrebatada. Y cuando sea arrebatada, estaremos celebrando las bodas del Cordero, donde Cristo, estaremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Quiere decir que cuando pasen los 7 años, esa es la primera resurrección. Bienaventurado el que es parte de la primera resurrección. Los que murieron en Cristo serán resucitados, pero los que vienen en la segunda resurrección no van a resucitar, sino cuando Cristo venga para, después de los 7 años de tribulación, a establecer sus 1000 años de reino literal sobre la tierra. ¿Qué pasa ahí? Ahora viene la segunda resurrección. En la primera, entonces nos damos cuenta que Cristo, hermanos míos, resucita a sus creyentes, pero en la segunda resurrección, mire lo que dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. O sea que después de los 1000 años, cuando Cristo ya ha reinado, Cristo ya ha gobernado sobre la tierra con su pueblo, y todos los creyentes hayan sido resucitados. Mire qué hermoso esto, porque cuando Juan ve la visión, ¿verdad?, que cuando terminan los 7 años de tribulación, dice que resucitan. Más, ¿quiénes resucitan? Aquellos que fueron matados por el anticristo, que no se dejaron sellar. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ellos resucitarán después de que pasen los 7 años, y juntamente con ellos, Daniel capítulo 12, Isaías capítulo 26, dice que también habrán otros muertos que resucitarán. ¿Cuáles son esos muertos? Aquellos santos del Antiguo Testamento que murieron creyendo en Dios. En otras palabras, esos santos que resuciten, hermanos míos, del Antiguo Testamento, se cumplirá lo que dijo Job cuando él dijo, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Y aunque desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Señor, dice Job. O sea que también los santos del Antiguo Testamento están esperando ser resucitados y resucitarán. Pero dice la palabra del Señor, hermanos míos, que esa era la primera resurrección. Y el que es el santo, por eso versículo 6, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y entonces, ¿dónde dejamos los otros que no resucitaron? Ahora entramos a la segunda resurrección. ¿Pasaron cuánto? Dice la Biblia, 1000 años. Satanás, dice la Biblia, al final de los 1000 años es nuevamente desatado, llega para engañar a las naciones. Y hermano mío, Dios destruye con fuego a todos los que se levanten contra él. Y Satanás mismo es arrojado dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Acompáñenme por favor rápidamente. El versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién? La bestia y el falso profeta. ¿Cuántos dicen aleluya a esto? Por eso Satanás odia tanto la Biblia, porque este es el versículo que habla del destino final de Satanás. Será arrojado en el lago
de fuego, azufre, donde está ya el falso profeta y el anticristo. Ahora mire y acompáñeme en la segunda resurrección, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay algo que es eterno, es la palabra de Dios. Me decía un pastor amigo mío que conocimos con mi esposa hace años, que fue misionero en una de las cruzadas en Honduras, y decía el pastor Tom Williams, hay dos cosas que son eternas, es la palabra de Dios y las almas de los hombres. Y por eso hay que trabajar en base a esas cosas, porque todo lo demás se deshará, todo lo demás se acabará. Y hermano mío, dice la Biblia que ya no existían el cielo y de la tierra. En algún lugar en el cosmos, el trono santo de Dios aparecerá. Y dice la palabra de Dios que la tierra y el cielo huyeron. No se encontró. Versículo 12. Y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles muertos? No los muertos en Cristo, sino los muertos sin Cristo. Todas aquellas personas que rechazaron el camino de Dios, que rechazaron la cruz de Cristo, un día se levantarán nuevamente. Esta es la segunda resurrección. Y dice la palabra de Dios que ellos se encontrarán, hermanos míos, allí. Todos los no creyentes y aquellos que decían que eran creyentes, pero que no eran creyentes verdaderos. Algunos les dicen pseudo cristianos, que solamente son creyentes los domingos, pero de lunes a sábado no son creyentes. Pensaron que venir a la iglesia los convertía en cristianos. Pensaron que saber cantar unas canciones, saberse unos versículos de la Biblia era suficiente, pero nunca desarrollaron una relación personal con Cristo en su vida. Nunca conocieron al Dios de la Biblia. Nunca, hermanos míos, conocieron a Cristo. Y eso es muy importante, como decíamos en la clase del discipulado en esta tarde. Hermano mío, ¿sabe cuál es el problema con muchas personas? Que no conocen a Dios verdaderamente. Por eso no lo aman. Porque si lo conocieran, lo amaran más. Hermano mío, no hay nadie en este mundo que no conozca a Jesús y no se enamore de Él. Porque cuando tú conoces a Jesús, nada en este mundo será importante que tú lo puedas comparar a Jesucristo. Porque no hay nadie en esta vida tan lindo, tan precioso, tan amoroso, tan bello, tan hermoso que es el Señor Jesucristo. Él es el autor de tu vida. Él te creó con un propósito. Él hizo los cielos y la tierra para ti, pero Él te creó a ti para su gloria. Y Él te ama, hermano, a pesar de cómo tú y yo somos. Él te ama. Él dio su vida, aún sabiendo lo malo que somos. Él decidió morir hasta la cruz. Hermano mío, no hay nadie tan precioso, tan maravilloso, que dio su vida por ti, que es Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Que simplemente como no lo conocen, y mira qué interesante, que Jesús advirtió de esto. ¿Sabía usted que en el gran juicio del trono blanco de Dios habrán personas religiosas también? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, Señor, un momentito, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice lo otro. Y Jesús le dijo, apártate de mí, maldito, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué cosa! Hermano, cuando usted lee este pasaje, es espeluznante, es escalofriante. Por eso corra a Cristo. Cristo le dice, ven aquí, hijo, esta es la salida. Entrega tu vida, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Yo te salvo. Por eso, hermano, esa es la buena noticia, que ahorita es el tiempo. Después de la muerte, perece el impío, perece su esperanza, dice la palabra de Dios.
hermano mío, después de la muerte, it's too late. Por eso en vida, ahorita es el momento. Nunca es tarde que la persona venga al Señor Jesucristo. Esas personas se presentarán delante del juicio del trono blanco de Dios, dice, y serán juzgados en ese juicio. Mire, no van a ser el estándar de su juicio, no es la opinión popular del mundo, no es las constituciones de cada país, no son las leyes del hombre. Hermano mío, el estándar de Dios para el mundo, ¿sabe quién es? Jesucristo. Él es el estándar. Todo dice la Biblia en el libro de Romanos, el juicio se lo dio Dios al Hijo. Romanos capítulo 2. Todo el juicio se lo dio al Hijo. En otras palabras, ¿quién va a estar en el tribunal de Cristo para los creyentes? Cristo. ¿Quién va a estar en el gran juicio del trono blanco de Dios? Cristo también. Dios le dio el juicio al Hijo y bajo el Hijo, bajo los estándares del Hijo de Dios, Dios juzgará al mundo entero. No bajo nuestros estándares. Para que nadie se gloríe y diga, yo me gané el cielo, qué buena persona soy. Nadie podrá hacerlo. Así que el que se salva es gracias a Cristo y el que se pierde se la perdió porque no vino a Cristo. Ese es el estándar que Dios dará. Y dice la Biblia que el estándar es la verdad de Dios que es inalterable. Hermano mío, no habrá chance para posponerlo. No es que Dios le va a mandar una orden, ok, no pudiste hoy, te espero la próxima semana. Tampoco habrá chance para arresto domiciliario o parol. Hermano mío, aquí es donde tiene las dos resurrecciones que ocurrirán en el futuro. Jesús habló de esas dos resurrecciones. Dice en Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, ¿cómo es que Dios dice los que hacen lo bueno a resurrección de vida y los que hacen lo malo a resurrección de condenación? Y la Biblia dice en Romanos 3 capítulo 10, que todos somos malos. Entonces, ¿cómo es eso? Es que las buenas obras de Dios para Dios es que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios, esa es la vida eterna. Eso es lo que Dios se está fijando en ti. Eso es lo que Dios se está fijando en ti, hermanos míos. Hay grupos como los adventistas del séptimo día o los sabáticos, los testigos de Jehová, que dicen que los malos serán destruidos. Aniquilación total. Que una vez que sean arrojados en el lago de fuego van a desaparecer. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla que habrá una llama que nunca se apagará, un gusano que nunca se quitará y serán atormentados, dice aquí la Biblia, día y noche por toda la eternidad. ¿Sabía usted que por cada palabra que Jesús habló del cielo, Jesús habló 3 sobre el infierno? Y esto no se escucha en las iglesias hoy en día. Pastor, dame un mensaje que me motive, que yo soy un campeón. Eso está bien, pero debemos ser fieles a la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios. Hermano mío, viene un juicio final y todo el mundo se presentará delante del Señor. Y por esa razón, hermano mío, Dios suena la alarma y dice, ¿verdad? Que el que cree en Cristo, los que están muertos oirán su voz. ¿Qué dice en Juan capítulo 10 y 11? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otras palabras, aquellos que oyeron la voz de Jesús, que es su pastor, le seguirán. Los que oyen su voz en vida, la oirán de muertos. Pero aquellos que ignoraron la voz de Jesús en vida, no oirán su voz en la primera resurrección. No la oirán. Hermano mío, estás oyendo la voz de Cristo que te dice, ven, ven. Yo di mi vida por ti. No importa si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermanos míos, la Biblia habla de esa terrible resurrección, donde los muertos se levantarán y es una resurrección de condenación. Ahora, vemos nosotros que el lugar será el gran trono blanco de Dios. Gracias a Dios, usted y yo no estaremos delante del gran trono blanco de Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido lavados en su preciosa sangre.
Pero aquellos que no lo han hecho se presentarán ante el gran trono blanco de Dios. Y por esa razón, hermanos míos, no hay nadie que se pueda escapar de ese juicio. Todas aquellas personas que murieron desde el principio de la creación, desde Adán y Eva en adelante, se presentarán delante del juicio del gran trono blanco de Dios. Se presentarán simplemente para ser condenados. Se presentarán simplemente para sufrir eterna tormento. Desde el principio se levantarán ante el gran trono blanco de Dios. Solo piense esto. Desde los que han muerto desde el principio. Piensa en la persona más antigua, Matusalén, Adán. Desde ese tiempo se presentarán delante de Dios los que murieron sin Cristo, los que murieron incrédulos de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos míos, de que ellos se presentarán grandes y pequeños de pie. Esto habla de gente importante, gente menos importante. Delante de Dios, hermanos míos, se presentarán personas poderosas, reyes, líderes militares. Se presentarán, hermanos míos, artistas. Se presentarán ganadores de Óscares, ganadores de premios Grammy. Se presentarán, hermanos míos, militares condecorados con las mejores, condecoraciones militares que pueden haber pensado. Se presentarán los más ricos del mundo que vivieron. Se presentarán, hermanos míos, todas aquellas personas más poderosas que usted haya imaginado, hermanos míos, se presentarán delante del gran trono blanco de Dios. Dice, grandes y pequeños, el granjero, el lustrabotas, el que anda ahí en la calle, y el que no tiene trabajo. Aquella persona, hermanos, grandes y pequeños se presentarán. O sea, nadie se puede escapar delante de Dios, dice la palabra de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mire, habla de un libro, se llama el libro de la vida. Y otros dicen, y también otros libros fueron abiertos. Entonces, ¿cuál es el propósito del trono blanco de Dios? Porque cuando se presentan estos libros y se presentan, ¿por qué las personas van a ser juzgadas? Dice la Biblia que Dios simplemente va a demostrar todas sus obras que hicieron desde que eran niños hasta que murieron. Todas sus obras. Estas personas, hermanos míos, inconversas, que murieron sin Cristo, que murieron sin salvación, dice la Biblia que su vida se le va a descubrir todos los hechos inicuos, las maldades que hicieron, ¿verdad? Dice la Biblia que está grabado, está guardado. Se presentarán delante de Dios, hermanos míos, porque dice la Biblia que sus pecados van a ser expuestos. No porque sus pecados los están condenando, sino para que vean por qué están siendo condenados. En otras palabras, el que cree en Cristo ya no va a seguir pecando. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado su corazón. Pero el que no entrega su vida a Cristo sigue siendo ¿qué? La misma persona. ¿Y cómo lo demuestra? Sus obras, sus frutos. ¿Se acuerda lo que hizo Jesús con la higuera que estaba estéril, sin fruto? Entonces la gente dirá, no, yo fui muy religioso. Y Dios dice, ¿dónde está el fruto? No, señores, esta era una maqueta nada más. Era solamente una apariencia. Pero nunca hubo fruto en su vida. El fruto del Espíritu nunca se vio en esa persona. Hermano mío, se presentará delante de Dios. ¿Y qué es lo que se van a hacer juzgados? En primer lugar, la ley de Dios lo va a juzgar. Dice la Biblia en Romanos 3:20 al 23 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay personas, hermanos míos, que piensan que por cumplir todos los requisitos de la ley de Dios se van a salvar. Uno de ellos son los judíos hoy en día, en Israel. Ellos dicen, si tú guardas la Torá perfectamente, te vas a salvar. Pero dice la Biblia que no es así, que más bien la ley le va a juzgar a ellos. Porque la ley le va a decir, no fuiste lo suficientemente bueno para cumplir toda la ley. Y ellos serán condenados por la ley. Aquellos que creen que la ley de Dios les salva, la misma ley les será condenado. Nadie la puede cumplir. Pero también dice en el versículo 13 que serán juzgados por sus obras. Sus obras, cada hecho
Está grabado. ¿Sabe usted, hermano mío, que a veces la ley humana falla? ¿Cuántas personas han cometido un crimen y queda sin resolver? ¿Cuántos asesinatos han habido? ¿Sabe usted que en el tribunal, el gran trono blanco de Dios, ahí se va a resolver, ahí se va a demostrar quién fue el asesino, ahí se va a demostrar quién fue y cómo lo mataron? Nadie se va a escapar, nada se va a escapar. Todo lo oculto, todo lo hecho, hermano mío, que nadie lo sabe, todos esos misterios se van a resolver porque dice la Biblia que serán juzgados según sus obras, cada uno conforme a sus obras. Está grabado. Qué triste, ¿verdad? Aquella persona que está confiando en sus obras. Ah, que yo soy muy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. No me meto con mi vecino, no engaño a mi mujer. ¿Cuántas personas conoce usted así? Que usted les quiere hablar de Cristo y ellos le sacan con su moralidad. No, qué bueno. No, pero mire, aquel cristiano, no, ese no, no sea como ese. Es cierto, hay malos cristianos que dan malos testimonios. Y por el mal testimonio, el que no conoce a Cristo tiene una gran excusa para no venir a Cristo. Para ser como este, mejor me quedo así. Pero hermano mío, no importa, las obras no podrán salvarlo. Aquellos que ponen su fe en la ley no les salvará. Aquellos que ponen su fe en las obras, tampoco estas les podrán salvar. Pero también hay otra cosa que Dios va a juzgar: la intención del corazón de estas personas. Decía el presidente Abraham Lincoln: puedes engañar parte de gente, parte tiempo, pero no toda la gente, todo el tiempo. A Dios nadie lo engaña. Dios sabe, hermano mío, cómo es tu corazón. No pretendas nunca fingir delante de Dios que eres una buena persona, porque Dios te conoce que no lo eres y Él te ama a pesar de eso. Por esa razón, hermanos míos, dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y quiero terminar con la última cosa que Dios va a juzgar de esas personas que se presentan delante de Él. Dice la Biblia que Él va a juzgar sus palabras. En Mateo 12, 36, 37 dice que yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Sí, ellas personas darán cuenta. Cada mala palabra que dijeron, cada maldición que lanzaron, cada pronunciamiento terrible, darán cuenta delante de Dios. Y la gente dirá: bueno, wow, la verdad que simplemente Dios te está mostrando el espejo. ¿Verdad que los espejos son engañosos? ¿Cuántos de ustedes se ven al espejo y dicen: bueno, este espejo me está mintiendo, espejito, espejito, no estoy tan viejito como tú me dices que estoy? ¿Verdad? No es una cana, es un pedacito de pintura que me cayó. ¿Verdad? Y a veces nos engañamos. El espejo nos engaña, el hombre se engaña a sí mismo, pero Dios nadie lo engaña. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce la conciencia, el pensamiento, las intenciones de lo escondido del corazón de las personas. Hermano mío, qué hermoso es entender de que Dios da chance. Porque usted dice: pastor, me está asustando. El propósito, si usted piensa que el propósito es asustarlo, está completamente equivocado. El propósito es decirle: now is the time. Hoy es el día. ¿Quieres escaparte del juicio del gran trono blanco de Dios e ir al tribunal de Cristo? Entrega tu vida a Cristo. Él limpiará todas esas obras que hemos visto que Dios le juzgará. Todo lo limpiará. Y dice la Biblia, el versículo, y termino con esto, discúlpenme niños, dice allí uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia, versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El final. That is the final destination. Hay una película de terror que no la recomiendo que la vea, se llama Final Destination. ¿Quién la ha visto? Levante la mano. Ahí me la cuentan después porque no sé de qué se trata. Pero me imagino que esa película habla de un destino que se lo lleva al infierno. ¿Estoy equivocado o no? Ok, ahí me la cuentan después. Pero lo que la película dice, Final Destination, that's not the final destination.
el destino final es el lago de fuego. Por eso Cristo murió por ti. Por eso Cristo dio su sangre por ti. Tan horrible fue el sufrimiento de Cristo, porque así es tan horrible el pecado que produce en la vida del hombre. Perdición y muerte eterna. Por eso Cristo dio su vida por ti. Hoy en día tú puedes decirle: Señor, gracias. Gracias. Yo no quiero resucitar en la segunda resurrección. Quiero resucitar en la primera resurrección. Porque Cristo, tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Pues, amén. Gracias, Señor Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y es el momento propicio. Yo quiero pedirle a los creyentes que oren en este momento, por favor. Si Dios puede tocar el corazón de alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, podría venir hoy y decirle: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida y mi corazón, Señor. Perdóname de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Ahora yo quiero vivir para ti. Ven a mi vida, Señor. Y ayúdame de ahora en adelante a seguirte. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Y presentamos a estos nuestros niños, nuestros jóvenes delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que entran a una nueva etapa de su vida. Pedimos, Señor, que les guardes, que los protejas, que los cuides, Señor, del mal. No los dejes caer en tentación, Señor. Líbralos del maligno, de todo peligro de espada, de todo peligro, Señor, de saeta que vuele de día. Que ellos, Señor, en su juventud, en su niñez, aprendan a refugiarse en tus alas, en tus brazos. Oh Señor amado, sabiendo, mi Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh Dios, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos. Que ellos en el temor tuyo se sometan a ti, Señor, porque tú los defenderás. Padre Celestial, gracias por cada uno de ellos, Señor. Y deseamos de todo corazón, oh Padre, que les concedas la victoria y éxito en este nuevo año escolar. Señor, que no tengan temor a los desafíos. Señor, que ellos, Padre, puedan alumbrar con la gloria de Cristo en sus aulas. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén.